la clase para luego compartírsela por YouTube. Vamos a realizar el ejercicio número 8. El ejercicio 8 nos dice que, dadas dos posiciones, eliminar los dígitos que se encuentran dentro del rango. Y bueno, aquí nos da un ejemplo, ¿no? El 489.038. Y bueno, vamos a sacarlo un poco más. Y nos dan la posición 2 y la posición 4. Si ustedes se fijan, la posición comienza a cotar desde la derecha a la izquierda. Este es el sentido que sigue. La posición 1 sería el último dígito, la posición 2 el penúltimo y así, ¿no? Seguiría la secuencia. 3, aquí quiero entrar. Y bueno, así seguiría la secuencia, ¿no? Entonces, 5 y 6. Entonces, nos dice el ejercicio que, dadas dos posiciones, eliminar los dígitos que se encuentran dentro del rango. Dentro de este rango entre 2 y 4. Obviamente incluye también el 2 y 4, ¿no? Entonces, si nos fijamos en el ejemplo, este, dentro de este rango, los dígitos dentro de ese rango, y nos fijamos en el resultado, no están incluidos simplemente en la posición 1, la posición 5 y la posición 6, que son el 4, el 8 y el 8, ¿no? Entonces los otros dígitos que están dentro de ese rango no están, los eliminaron. Entonces eso es lo que nos pide este ejercicio. Vamos a ver cómo hacerlo. Vamos a utilizar el mismo ejemplo, 48, 90, 38. 48, 90, 38, si no me equivoco. 48, 90, 38, ¿no? Recuerden, ¿no? Que comienza bueno, nos dice el ejercicio que, y podemos descubrir también, observándolo, que comienza a contar desde la posición desde derecha a izquierda. Esta es la posición 1, la posición 2, la posición 3, 4, 5 y 6. Ahora, ¿cómo podemos resolver este ejercicio? Si nos están pidiendo que eliminemos los dígitos dadas dos posiciones, eliminemos todos los dígitos que se encuentran dentro de ese rango. Y el ejemplo nos dice, no, queda la posición 1, que es igual a 2, y la posición 2, que es igual a 4, elimina ese rango, ¿no? Y bueno, ya sabemos que son estos dígitos acá, que eliminemos esos dígitos. ¿Cómo podemos hacerlo? Hasta este momento, bueno, hasta esta altura ustedes ya se han dado cuenta que todas las operaciones con los números naturales se trabaja siempre con divisiones sucesivas. Es decir, lo que se hace es dividir para ir rescatando siempre, bueno, rescatando de un dígito. En este caso suele ser el último, ¿no? El último dígito, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer nosotros nuevamente va a ser divisiones sucesivas, pero cada vez que destruyamos o recuperemos el último dígito, vamos a empezar a construir otro nuevo número, con la condición, con la única diferencia de que cuando nos encontremos dentro del rango que nos dice, dentro de las dos posiciones, no vamos a incluir ese dígito. Vamos a recordar primeramente cómo podemos construir un número, destruir y construir un número. Vamos a hacer primeramente con un ejemplo sencillo, el 123. Si este número yo lo empiezo a destruir y luego construirlo, ¿cómo sería? Para destruirlo lo dividimos entre 10, ¿no? Al dividirlo entre 10, esto nos queda 12 y esto nos queda 3, ¿no? De esa manera, si lo seguimos dividiendo, perdón, al dividirlo entre 10 nos queda aquí 12, que es su cociente, y el residuo nos queda 3,
que recuerden que el 3 lo sacamos con la operación modular, mob, ¿no? Entonces, cada vez que vayamos destruyendo el número, entre comillas, cada vez que vayamos sacando el último dígito, nosotros tenemos que empezar a construirlo. Vamos a tener nosotros una variable suma, o perdón, vamos a nombrarla nuevo. Y para reconstruir nuevamente un número, podemos hacerlo de dos formas. Podemos construirlo invertido o podemos construirlo en el orden normal, ¿no? Podemos construirlo bueno, como le había dicho, ¿no? Invertido, es decir, que tenga que se vea de la siguiente manera, 3 2 1, o podemos construirlo de manera normal, ¿no? Existen para hacerlo de estas dos formas, cada forma tiene su fórmula, ¿no? Para construirlo de manera invertida, es nuevo, la fórmula es nuevo, que va a ser igual a nuevo por el dígito, perdón, nuevo por 10, y aquí le vamos a sumar el dígito, ¿no? Esa es la fórmula para construirlo de manera invertida. Pero si queremos construirlo simplemente de manera normal, para no hacer tantas vueltas, la fórmula es la siguiente. Es nuevo, la tengo, ya, es nuevo por aquí el dígito, por un múltiplo que vamos a tener, que yo le voy a llamar mul, y luego le sumamos el resto, ¿no? Que en este caso sería 9, ¿no? Y bueno, en cada vuelta múltiplo se va a ir multiplicando por 10. Cada vuelta múltiplo se va a ir multiplicando por 10. Y obviamente múltiplo tiene que comenzar desde 1, ¿no? Entonces esas son las dos maneras de construir de nuevo el número, ¿no? A medida que lo vamos destruyendo, ¿no? ¿Cuál es la mejor? Bueno, no puedo decirle cuál es la mejor, ¿no? En realidad depende mucho del contexto y de lo que queramos lograr. En este caso ambas opciones funcionan, ¿no? Nada más que en el primer caso, si lo construimos de manera invertida, tendríamos que volver a crear otro, perdón, tendríamos que volver a destruir el número y construirlo de nuevo de manera invertida para que quede de manera normal, ¿no? Entonces, bueno, lo vamos a hacer por la manera en la que se construye normalmente. Bien, recuerden que esta es la fórmula. Vamos a poner más para acá y listo. Entonces, cada vez que nosotros vayamos destruyendo el número, recuerden que cada división equivale, es como si fuera un while, una vuelta, una vuelta de un while. Entonces, cada vez que vayamos nosotros destruyendo el número, lo que tenemos que hacer es empezar a construirlo. Pero recuerden que también el, el problema o el enunciado nos dice que tenemos que verificar que si se encuentra dentro de esas dos posiciones, perdón, dentro de ese rango de posiciones, tenemos que empezar, perdón, no tenemos que incluirlo en el nuevo número, si es que se encuentra. Entonces, ¿cómo podemos verificar nosotros? ¿Cómo podemos controlar? ¿Cómo podemos controlar las posiciones? Para eso vamos a necesitar declarar nosotros otra variable. Podemos llamarla de cualquier manera, en este caso yo le voy a poner C, que va a comenzar desde 1, ¿no? Y bueno, y cada vez que nosotros vayamos destruyendo el número, es decir, rescatando su último dígito, vamos a preguntar, si, ya,
Este lo voy a hacer de otro color. Vamos a preguntar si C es mayor que posición uno, mayor o igual que posición uno. ¿Por qué pongo mayor o igual? Porque tiene que incluir igual esa posición que posición uno. Y el operador lógico y si C también es menor que, que la posición 2, entonces significa que está dentro del rango, ¿no? Es decir, en un caso, imaginemos que queremos eliminar, bueno, aquí son 3 dígitos nomás, ¿no? Vamos a aumentarle uno más para que sea más fácil. Y aquí va a ser 3. Y este va a ser 4. Supongamos que queremos eliminar la posición 2 y la posición 3. Y la posición 3 en este caso sería el 3 y el 2, ¿no? Lo que queremos eliminar. Si un caso, recuerden, si C comienza desde 1 y en la primera vuelta, ¿no? Se va a valer 1. Verificamos si 1, perdón, si 1 es mayor que la posición 2, en este caso 2. Y aparte de eso, si 1 es menor o igual que la posición 3, perdón, posición 2, que en este caso es 3. Disculpa, ¿se ve en pantalla? ¿Logran ver mi pantalla? Sí, 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 se nota. Ok, qué raro. Voy a dejar de compartir por si acaso y voy a volver a compartir. Ahora sí, ¿no? ¿Todos pueden verla? Sí, se nota bien. Ok. Ya, vamos a continuar. ¿No? Entonces, en la primera vuelta, cuando C valga 1, este, ¿no? Vamos a verificar si es que C está dentro de ese rango y lo verificamos de esta manera, ¿no? Si C es mayor o igual que la posición 1 y si C es menor o igual que la posición 2. Si se cumplen ambas condiciones significa que está dentro del rango. Y en este caso no, sabemos que no se cumple. ¿Por qué? Porque C vale 1, ¿no? Y 1 no es mayor o igual que 2 y tampoco es menor o igual que 3, ¿no? Entonces no se cumple, no se cumple esa condición. Entonces, si no se cumple esa condición, podemos empezar a construirlo. Podemos empezar a construir ese número. Aquí vamos a cambiar la condición. Si no está, vamos a ponerlo. Esto le voy a poner un poco más atrás. Y esto lo voy a poner. Ya le voy a poner aquí. Si C no, a ver, no sé cómo representar la negación, a ver, de manera explícita. Si está dentro, sí. Si no, ya lo vamos a poner como si no. Vamos a poner como si no. Si no. De manera de que representa la negación. Si esto no se cumple, podemos decirlo aquí. Si no, si un caso C no es mayor que 1 y perdón, de la posición 1 y tampoco C es menor o igual que la posición 2, entonces vamos a incluir ese dígito que hemos rescatado en el nuevo número que estamos construyendo. Imaginen que esto, lo de aquí, es una negación. Ya cuando veamos en el código, vamos a ver cómo se representa la negación. Imaginen que esto es una negación.
La negación, por si se preguntan qué es que si esto lo de aquí lo que hace es negar el resultado o modificar, invertir su resultado, mejor dicho. Si esto lo de aquí me lanza verdadero, es decir, si está dentro del rango, me lanza y lo niego, ya no sería verdadero, sería falso. Pero si no está dentro del rango, sería falso, pero al negarlo sería verdadero, ¿no? Es una forma de invertir la condición. Cuando estemos en el código se va a entender mejor. Pero por el momento esto es una negación. Y, y si esto lo de aquí no se cumple, eso es lo que quiero decir ya con negación. Si esto de aquí no se llega a cumplir, entonces vamos a construir el nuevo número. Y el nuevo número, recuerden, ¿no? Que va a ser, aquí se me olvidó anotarlo, vamos a tener una variable múltiplo que va a comenzar en 1. Y aquí tengo el nuevo. Vamos a hacer nuevo, que va a ser igual al dígito, en este caso, que es el 4. 4 por el múltiplo. 4 por el múltiplo más todo el número que querramos, todo el otro número que llevamos construyendo, en este caso nuevo, perdón, pero nuevo, como es la primera vuelta, no tiene ningún valor, ¿no? Para que lo entiendan así, vamos a reemplazar los valores por 1 más 0. Entonces quedaría que nuevo es igual a 4, ¿no? 4 por 1, 4 más 0, sigue siendo 4. Y luego, si entramos por esta condicional, quiere decir que estamos construyendo el número. Y si estamos construyendo el número a múltiplo, lo tenemos que aumentar. En este caso se lo aumenta multiplicándolo por 10. Múltiplo por 10. ¿Por qué? Para que en la siguiente vuelta sea 10, ¿no? Para que ya no sea, se almacene en la unidad, sino ahora sea la decena. Y cuando se multiplique por, de nuevo 10 por 10, ahora va a ser la centena. Y en la siguiente vuelta ya no va a ser la centena, va a ser la unidad de mil y así, ¿no? Y así. Bien. Entonces esa sería la primera vuelta. Y esto lo de aquí lo voy a llevar más para acá. Bien. Entonces esa sería la primera vuelta. Y bueno, si seguimos nosotros multiplicando, perdón, dividiendo, que recuerden, cada división equivale a una vuelta en el while entre 10 y dividimos esto lo que nos resta. Aquí sería, vamos a hacer mejor, sería 123 entre 10. Aquí sería 12 y aquí sería 3, ¿no? Y nuevamente preguntamos la condición. Preguntamos la condición. Si C, que ahora ya se va a valer 2, si C es mayor o igual que posición, vamos a sacarlo mejor. Si C es mayor o igual que posición 1 y C es menor o igual que posición 2, significa que está dentro del rango, ¿no? Pero recuerden que esto lo queremos negar, lo negamos. La negación en programación, al menos en C++, se simboliza así. Así que así igual lo vamos a simbolizar acá. Si esto, si esto aquí lo negamos, entonces tendría que entrar por acá siempre y cuando no se cumpla. A ver, en este caso vamos a comprobar 2 es mayor o igual que 2 y 2 es menor o igual que 3. Que recuerden la posición 2 es 3, ¿no? 2 es mayor o igual que 2, sí, se cumple. Sí. 2 es menor o igual que 3, sí, también se cumple.
Y operadores lógicos, recuerdan, ¿no? El operador lógico, no, el operador lógico AND, en este caso es y se lee, nos indica que ambos tienen que ser verdaderos para que la condición se cumpla. Entonces, sí y sí, ambos son verdaderos. Entonces, como ambos son verdaderos, todo esto en general significa que es verdad. Todo en general. Todo eso en general significa que es verdad. Como que es verdad, sí. Pero esto tiene una negación. Si, si el resultado de aquí es sí, pero lo estamos negando, entonces sería falso, ¿no? Lo correcto sería decir que es verdadero, ¿no? No sí. True. Pero como lo estamos negando, entonces se convierte en falso por la negación. Entonces aquí sería falso. Entonces, si es falso, entonces no entra por la condicional, por el if. Y entonces el número no se construye. No realizamos la fórmula. Entonces seguimos nuestro camino y seguimos dividiendo. Seguimos nuestro camino y seguimos dividiendo. Entonces seguimos con el 12. 12 y 10. Aquí sería 2 y aquí sería 1. Perdón, al revés. Aquí sería 1 y aquí sería 2. Y volvemos, ¿no?, a realizar el volvemos a realizar la condicional, ¿no? En este caso ya C sería 3, que es el que me controla la posición, recuerda. Y aquí pregunto, C es mayor o igual que posición 1 y C es menor o igual que posición 2 y esto no quiero negarlo. Entonces pregunto, como C vale 3, aquí sería 3 es mayor o igual que posición 1, en este caso posición 1 es 2. Y aquí sería 3, posición 2 es 3, ¿no? 3 es mayor o igual que 2, sí, esto se cumple. 3 es menor o igual que 3, sí, también se cumple. Este operador es lógico, me indica que ambos tienen que ser verdad para que sea verdad. Entonces sí, ambos son verdad. Entonces todo esto es sí. Todo esto lo de acá es sí o es verdadero, ¿no? Pero como lo estoy negando, entonces se vuelve falso. Y bueno, al ser falso, no entra por el if y no construye el número. Hasta el momento, lo único que tengo en mi número es el 4, ¿no? Es el 4. Entonces, en la última iteración, la última vuelta, ahora sería el 1 nomás. 1 dividido entre 10. Aquí sería 0 y aquí sería 1. Y pregunto, ¿no?, aquí ya C sería 4. Aquí C sería 4. Pregunto, C es mayor o igual que posición 1 y C es menor o igual que posición 2. En este caso aquí sería 4 es menor o igual que posición, es mayor o igual que posición 1, que en este caso es 2. Y C es menor o igual que posición 2, que en este caso sería 4. Es menor o igual que posición 2 sería 3. 4 es mayor o igual que 2, sí. 4 es menor o igual que 3, no, esto no se cumple, no. Y operadores lógicos, el operador lógico me indica y me dice que ambas condiciones tienen que ser verdaderas para que sea verdad. En este caso, este sí es verdad, pero este de acá no es verdad. Entonces, como ambas condiciones no son verdaderas, entonces no se cumple. Y esto me olvidé de la negación, ¿no? Entonces, todo esto lo de acá sería
sería falso. Pero con la negación se vuelve verdadero, entonces esto sería verdadero. Y si es verdadero, entra por el if. Y aquí dentro del if, si se cumple o no, y si entra por el if, lo que tenemos que hacer es construir el número. Tenemos que construir el número. Entonces aquí el último dígito ya no sería 4, perdón, el dígito ya no sería 4, sería 1. El múltiplo, recuerden que lo multiplicamos la última vez que lo multiplicamos, bueno, quedó en 10, ¿no? Sería esto 10. 10. Entonces aquí sería, uno por 10 más nuevo, que nuevo tenía 4. Y esto no sería, si hacemos las operaciones, nos daría que es 14, ¿no? Bueno, y esto si lo volvemos a multiplicar, que sería 10 por 10, sería, sería 100. Y no sería 14. Pero como ya no hay más que dividir, no hay más que es donde podamos seguir, entonces ahí finalizaría el ejercicio, ¿no? Y al final lo que nos quedaría es este número, ¿no? 14. Que si recordemos, el número original era 1234 y teníamos que eliminar la posición 2 y la posición 3, que sería la posición 1, la posición 2 y la posición 4. Teníamos que eliminar la posición 2 y la posición 3, que serían el 2 y el 3, ¿no? Y deberían quedarnos simplemente el 1 y el 4. Y efectivamente nos quedó el 1 y el 4. Entonces, así sería detalladamente qué es lo que tenemos que hacer para resolver este ejercicio, que es el ejercicio número 8, ¿no? Dadas dos posiciones, eliminar los dígitos que se encuentran dentro de un rango, ¿no? Recuerden que cada división es un while, perdón, es una vuelta a un while. Y en cada vuelta tendremos que hacer una condicional, un if. Más o menos se vería así la estructura del código que tendríamos que realizar. Tendría un while, el clásico que ya deberían conocer ustedes. Y aquí la condición, ¿no? Que debería ser que mientras n sea mayor o igual que 0. Y aquí dentro del while lo que tendríamos que hacer es comprobar, ¿no? Tendríamos que comprobar si es que la posición en la que nosotros estamos, que lo vamos a simbolizar con C o con cualquier otra variable, es mayor o igual que la posición 1 y si C también es menor o igual que la posición 2, ¿no? Todo eso. Y todo eso tenemos que negarlo, que la negación se simboliza con un símbolo de exclamación invertido, ¿no? Si esto se cumple, entonces tenemos que nosotros intercambiar el número, perdón, construir el nuevo número. Si, si eso se cumple, entonces nosotros tenemos que construir ese nuevo número, ¿no? Solamente tenemos que construir ese número cuando no estemos dentro de ese rango de la posición 1 y la posición 2. Entonces, más o menos así se vería la estructura del código que tenemos que realizar. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta, compañero? ¿Algo que no entiendan? ¿Algo que quieran consultar? Bien, lo tomaré como un no. Bien, entonces vamos a irnos al código y bueno, vamos a irnos al archivo .h y vamos a declarar nuestro método.
vamos a realizar entonces el siguiente método. Como nos está pidiendo que, vamos a analizar primeramente el enunciado. Nos está pidiendo que eliminemos los dígitos. Y entonces tenemos que devolver, bueno, no tenemos que devolver, tenemos que modificar, mejor dicho, n. Tenemos que modificar n, por lo tanto esto va a ser el tipo void, va a ser vacío. Vamos a poner eliminar rango, vamos a poner. Eliminar rango. Y bien, no le vamos a poner que reciba un parámetro ya que va a trabajar directamente con n. Así que podemos modificarlo. Eliminar rango. Y listo. Vamos a irnos al punto CPP y vamos a comenzar a desarrollar el método. Va a ser de tipo void. Hago referencia a mi clase número natural. Y, y listo. Abrimos y cerramos llave. Recordemos qué variable necesitamos. Primeramente necesitamos una variable para que con la cual nosotros podamos llevar el control de la posición en la que nos encontramos. Entonces vamos a declarar, vamos a poner la variable c o la variable pos. C la vamos a poner c. Va a ser igual a 1. Ah, y aquí se me olvidaba, compañero. Se me olvidaba, se me pasó. Que bueno, este ejercicio nos va a dar, tenemos que trabajar con dos posiciones. Entonces eso quiere decir que las posiciones nos las va a dar el usuario. Por lo tanto, tenemos que recibirlas por parámetro. Entonces esto va a recibir dos parámetros, una posición 1 y una posición 2, ¿no? Bien, una posición 1 y una posición 2. Se me olvidaba ese detalle, ¿no? Esto va a recibir una posición 1 y una posición 2. Bien, entonces declaramos un contador, por así decirlo, que nos va a ayudar a manejar la posición en la que nos encontramos. Luego de eso, bueno, vamos a ir desarrollando la estructura y vamos a ver qué necesitamos en el camino. Recuerden, ¿no? Que tenemos que trabajar con el número con n. Entonces, aquí la condición que va a tener el while o que tiene que cumplir es que mientras n sea mayor o igual, sea mayor o igual que 0. Sea mayor o igual que 0. Entonces vamos a también declarar una variable para guardar el dígito, que va a ser 0. Y bueno, le vamos a poner de una vez que en cada vuelta n vaya disminuyendo. Esto va a ser igual a n dividido entre 10. N va a ser igual a n dividido entre 10. Vamos a rescatar el dígito que necesitamos rescatarlo. El dígito va a ser igual a n mod 10. Bien, ahora recuerden qué es lo que tenemos que hacer después. Recuerden, ¿no? Que cada división simbolizaba una vuelta al while. Y después tenemos que comprobar, ¿no? Comprobar si es que la posición en la que nos encontramos, o sea, C, ya que recuerden que C nos va a ayudar a controlar la posición en la que nos encontramos. Si la posición en la que nos encontramos se encuentra dentro del rango, dentro de posición 1 o posición 2, ¿no? Y si se encuentra dentro del rango, entonces no tenemos que incluirlo en el nuevo número que vamos a construir, ¿no? Entonces aquí tengo que preguntar si C es mayor o igual que posición 1. Y esto lo vamos a dividir mejor, lo vamos a agrupar.
Ya. Si C es mayor o igual que posición uno y C es menor o igual que posición 2, si esto lo de aquí se cumple, quiere decir que estamos dentro del rango. Ya, quiere decir que estamos dentro del rango. Pero yo lo que recuerden lo que hacíamos, ¿no? En la pizarra, yo lo negaba. ¿Para qué? Para que entre por el if y se construya el nuevo número. Entonces todo esto yo lo voy a negar con la siguiente expresión. Ujú. Ya, esta es negación, ¿no? Ahora voy a encerrar mejor y lo voy a envolver entre dos paréntesis. Ya, entonces esto es negación, ¿no? Entonces, esto por sí solo, si esto se cumple, debería dar verdadero y eso sería, interpretaríamos como que sí se encuentra dentro del rango de posiciones, ¿no? Y si se encuentra dentro del rango de posiciones, entonces sería verdadero y entraría por el if. Pero yo quiero que entre cuando no se cumpla, o sea, que cuando no esté dentro del rango. Solamente quiero que entre cuando no esté dentro de ese rango. Y si un caso está dentro del rango, no quiero que entre al if. Entonces, para eso es esta negación, ¿no? Para eso me ayuda eso. Me ayuda a invertir el resultado, por así decirlo, ¿no? Bien. Entonces, pregunto si C está dentro de ese rango. Y si un caso no está dentro de ese rango, entro al if. Y dentro del if, entonces ejecuto mi fórmula para empezar a construir el nuevo número. Antes de eso, vamos a declarar la variable aquí que necesitamos. Son suma, o perdón, nuevo número, nuevo le vamos a poner, que va a ser igual a cero. Y también necesito un múltiplo, que va a comenzar en 1. Que va a comenzar en 1. Bien, entonces, si entra dentro del if significa que no está dentro del rango. Y si no está dentro del rango, queremos construir ese nuevo número, ¿no? Entonces la fórmula, recuerden, para construir el número de manera normal es la siguiente, ¿no? No me la puse, creo que la borré. Ah, no, aquí está. Es esta, ¿no? Nuevo va a ser igual al dígito por un múltiplo y más el nuevo, ¿no? Y múltiplo va a ir aumentando por 10 en cada construcción. Entonces sería nuevo, va a ser igual al dígito por el múltiplo. Esto lo pongo yo entre paréntesis para que se vea más ordenado y más legible. Y luego le sumo lo que contiene el nuevo número, lo que vayamos acumulando, ¿no? Y luego de eso múltiplo en cada nueva construcción que haga, múltiplo tengo que multiplicarlo por 10. Ok. En cada nueva construcción que haga, múltiplo tengo que multiplicarlo por 10, ¿no? ¿Esto para qué? Porque recuerden, como comenzamos en 1, aquí lo voy a explicar, como múltiplo comienza desde 1, vamos a comenzar construyendo las unidades. Y como vamos multiplicando por 10, luego esto será por 10, ¿no? Decena. Y si lo multiplicamos por 10, luego serán las centenas. Y si lo seguimos multiplicando por 10, serán las unidades de 1000. Y si lo seguimos multiplicando por 10, serán las decenas de 1000 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, por eso lo multiplicamos por 10. Bien, entonces, luego de que yo haya construido todo mi número, perdón, de que yo haya entrado por el if y haya construido el número, y antes de finalizar también el while, lo que yo tengo que hacer es aumentarle más 1.
recuerden, ¿no? Que en cada división nosotros le aumentábamos más uno a C, iba aumentando. Comenzaba en uno, luego en 2, luego 3, luego 4, ¿no? Recuerden que C es el que nos controla la posición. Y entonces, al finalizar cada vuelta o cada división, le vamos a aumentar más uno. Y bueno, al final de todo, n va a quedar destruido, ¿no? Va a quedar completamente cero. Y el nuevo número va a estar, bueno, va a estar alojado en la variable que se llama nuevo. Lo que vamos a hacer entonces luego es que n va a ser igual a nuevo. Y listo. Ese sería el ejercicio, compañeros, de el ejercicio número 8, que sería, en dadas dos posiciones, eliminar los dígitos que se encuentran dentro del rango. Hasta aquí, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? Disculpa, ¿podría hacerlo los programas del principio? Lo que pasa es que a mí me cuesta un poquito a la hora de poner los botones. En sí, el código yo lo sé hacer, pero a la hora de poner los botones me complica. Como yo lo hacía en Dep C++ y no lo ocupaba el C++ Builder, eso me confunde un poco. No sé si podrías hacerlo del principio, por implementándole los botoncitos, eso. Por favor. Ya, la parte de los botones aún no hemos llegado, al menos en este ejercicio. Este, solamente estamos haciendo la lógica. Enseguida nos vamos a pasar a la parte de los botones. Ahora, Ya, ya. ahora si lo que quería decir es que haga todo el proyecto desde cero, eh, si eso es a lo que te refería, le voy a pasar un video que es del semestre pasado, donde hago todo el proyecto desde cero, ¿no? La clase número natural, explicando cómo, Ya, ya. ya, esa Gracias. parte ya. Pero eh, para este ejercicio, que es el ejercicio número 8, solamente estamos haciendo la lógica en la clase, ¿no? Enseguida vamos a pasar a los botones. ¿Alguna otra consulta que tengan? Bien, entonces, repito, ¿no? Esta es una solución de cómo sería el ejercicio número 8, ¿no? Dadas dos posiciones, eliminar los dígitos que se encuentran dentro del rango, ¿no? Para eso les decía, ¿no? Que tenemos que, para eliminar esos dígitos que están dentro de ese rango, vamos a tener que destruir y volver a reconstruir el número. Nada más que cuando lo volvamos a reconstruir, tenemos que verificar que los dígitos que estaban dentro de ese rango no se incluyan, ¿no? Y eso es lo que hacemos, ¿no? En cada división, bueno, utilizo un while para recorrer todos los dígitos, capturo el último dígito y verifico, ¿no? Y bueno, también declaro una variable C que me va a ayudar a llevar me va a ayudar a saber en qué posición me encuentro. Entonces, en cada vuelta, rescato el último dígito y verifico si estoy dentro de esa posición. Si estoy dentro de esa posición, no quiero que se construya ese dígito. Pero si estoy fuera de esa posición, si estoy fuera del rango, entonces quiero que se construya ese dígito. Que ese dígito forme parte de la construcción del nuevo número, ¿no? Y eso es lo que pregunto aquí. Y luego en cada vuelta tengo que aumentarle más 1C, porque recuerden, es el que me ayuda a verificar en qué posición estoy. Y obviamente no, le descuento menos un dígito a n. Y al final le asigno el nuevo número a n. Bien, vamos a pasar al formulario. Y bueno, aquí como tengo que trabajar con dos posiciones, voy a poner dos nuevas cajas de texto. Un edit, test edit, creo que era. Un test edit.
Voy a poner acá y está acá. Y a este le voy a cambiar su nombre. Le voy a poner en vez de edit, le voy a poner epost 1. Y lo voy a hacer un poco más grande. Ya. También le voy a cambiar el tamaño de su letra. Ok. Y el texto lo voy a borrar. Recuerden, como son dos posiciones, necesito trabajar con dos, ¿no? Voy a poner otro acá. Voy a también cambiar el tamaño de su letra. Recuerden, creo que le puse 15. Y también el texto. Lo voy a borrar. Y lo principal, que es su nombre, su nombre, para poder yo reconocerlo. Aquí está como edit 1, le voy a poner epost 2. Y listo. Y listo. Entonces ahí tengo la posición 1 y la posición 2. Para identificarlo voy a poner también un label. Post 1. Font. Y le voy a poner otro label. Esto simplemente es decorativo. No influye nada en el resultado. Es para que ustedes lo identifiquen mejor. Font. Post 2. Listo. Ahora vamos a hacer el botón. Voy a agregar el nuevo botón aquí. Y bueno, le vamos a cambiar su caption. Le vamos a poner que diga eliminar rango. Lo vamos a poner. Y vamos a agrandar un poco igual más la letra. 1.13. Ya con eso es suficiente. Bien. Para programar el botón, para que, bueno, cada vez que yo apriete el botón, haga algo el programa, tengo que programar el botón, ¿no? Entonces, yo voy a hacer doble clic en el botón y esto me va a abrir o me va a crear un método. Si yo no voy a hacer doble clic todavía, voy a ir a mi punto .cpp dentro del formulario. Esto para lo que todavía les dificulte el trabajar con formularios en Builder. Vean que aquí mi último método dice botón 7, imagino. Y si yo voy a mi punto H, el último botón, bueno, no, bueno, aquí está, ¿no? El último botón que he agregado es el 8. Cada vez que yo vaya agregando componentes, si ustedes se fijan en el punto H, aquí van a ver más y más y más y más y más cosas. Aquí aparece en el orden que se agrega. Fíjense que ahorita yo agregué un epost 1 y un edit 1. Y esto recuerdo que le cambié el nombre, no sé por qué no se vio reflejado. Ahorita voy a ver eso. Debería ser epost 2. Y también agregué las etiquetas, recuerden, ¿no? Y bueno, al final agregué el botón, ¿no? El botón 8. Cuando yo aprieto y hago doble clic aquí en el botón, se crea un método más abajo. Se crea un método. Uno de estos vacíos, básicamente, ¿no? Se crea uno de esos vacíos. Y fíjense, si nos vamos al punto H, este es el botón 8, el último que he agregado. Pero estos son los métodos que se crean. Fíjense, solamente ahí está el número 7. Es porque todavía no se ha creado ese método para este botón. Entonces yo si le agrego, le hago doble clic aquí y vamos a verificar ahorita ya, se va a crear ese botón. Le hago doble clic y fíjense, se creó, ¿no? Ese método. Está vacío, pero se creó. Si voy a la unidad punto .h, fíjense, aquí ya aparece el número 8. Ya. Ahora aquí, bueno, les había dicho, ¿no? Que esto yo lo había cambiado a epost 2, pero no se guardó. Ahorita vamos a ver por qué. Vamos a ver. Hago doble clic y aquí debería aparecerme el nombre.
Y efectivamente está con edit 1, no se ha guardado. Vamos a ver. Ya, vamos a hacerlo con epost 2. Ya se guardó. No sé por qué no se había guardado antes. Bien, entonces así. Cuando yo quiera programar el evento, se le suele llamar el evento, ¿no? Cada vez que yo hago clic en un botón se genera un evento. Un evento, eso quiere decir que cada vez que yo haga clic a un botón, se va a accionar algo, ¿no? Va a desencadenar algo, una serie de eventos. Por eso se le dice el evento del botón. Cada vez que yo haga clic al botón, se va a accionar este método. Va a pasar todo lo que esté dentro de este método. Entonces yo tengo que programar y especificar qué quiero que pase. Como ese botón lo estoy utilizando para eliminar, yo le nombré, ¿no? Eliminar rango. Quiero que su propósito, o mejor dicho, su función, cada vez que yo aprieto este botón, quiero que se elimine los dígitos que están dentro de ese rango, entonces tengo que hacer eso. Ya realicé yo la lógica en la clase, ¿no? Entonces aquí lo que tengo que hacer simplemente es guardar, primeramente, es el número. Para eso voy a copiar esto lo de acá. Bueno, lo voy a hacer de cero. Num, recuerden mi objeto num. ¿De dónde sale num? Se preguntarán ustedes, por si no recuerdan. Es mi objeto, ¿no? Que yo declaré de mi clase. Num. Num. Y tengo un método que se llama punto guardar n. Ahí, ¿qué hice? Ya. Guardar n. Guardar n recibe un parámetro. Y bueno, recibe un parámetro. O mejor dicho, recibe un valor. Tengo que pasarle un valor para que lo almacene. ¿De dónde voy a rescatar ese valor n? Lo rescato de esta cajita que ahí yo le puse n, ¿no? Que es donde voy a introducir los números. Donde voy a introducir el número principal, que es n, ¿no? Esta cajita yo le nombré el número. De ahí tengo que rescatarlo. Pero recuerden que yo les había dicho que las cajas de texto, el valor, el tipo de datos que manejan es carácter, es texto básicamente, ¿no? Por eso se le llaman cajas de texto. O sea que si yo le pongo un número, lo va a tomar como texto, como si estuviera entre comillas, básicamente, como si fuera así, como si fuera así. Básicamente número entre comillas. Así eso significa texto para la computadora. Yo no quiero que sea texto, quiero que sea de forma numérica. Entonces tengo que hacer un parseo, se le llama. Parseo es la acción de convertir o hacer una conversión de un tipo a otro tipo. Quiero hacer un parseo de texto a número. Y para eso utilizo este método, esta función que es propia de Builder. No lo van a encontrar en otro lugar, es propia de Builder. ctr-to-i. Yo pongo ctr, que significa de string o texto, to, que significa a, in, que significa entero. O sea, estoy haciendo de texto a entero. Y abro y cierro paréntesis. Y aquí dentro va lo que va a convertir. Y recuerden, yo tengo que rescatar ese número de mi caja de texto que se llama el número de la propiedad text. El número de la propiedad text. Entonces, con eso ya yo estoy guardando el valor, ya yo estoy guardando n. Bien, pero no se acaba aquí, solamente estoy guardando. Solamente he guardado. Ahora, quiero que ejecute también el método que se llama eliminar rango. Para eso, escribo num. Siempre voy a escribir num o el objeto de la clase porque este objeto es el que se comunica con mi clase, ¿no? Es el que contiene todos los métodos. Num y un último método que hicimos que se llamaba eliminar rango, ¿no? Voy a eliminar el rango. Ya, ahora sí. Eliminar rango. Eliminar rango, no le vamos a pasar ningún número porque va a trabajar con n, pero sí lo que recibe eliminar rango son otros dos parámetros, que es la posición 1 y la posición 2. Es por eso que yo declaré
puse, perdón, en mi formulario dos cajas de textos adicionales para que de esa forma el usuario pueda introducir las posiciones y, y bueno, y de esa manera nosotros poder rescatar de ahí las posiciones también. Entonces, para no hacerlo largo y ponerlo aquí todo esto, porque tenemos que hacer el mismo procedimiento de rescatar esos valores, vamos a hacerlo paso por paso. Primeramente vamos a declarar una variable que se llama posición 1 y esto va a ser igual a mi caja de texto que yo le puse pos1 y quiero acceder a su propiedad text que guarda el texto. Pero recuerden, esto es un entero y la caja de texto es bueno, un texto, ¿no? Letras, caracteres. Entonces tengo que hacer el parseo ctr to in y esto lo envuelvo entre paréntesis. De igual manera tengo que hacer lo mismo para la posición 2, por lo que voy a copiar y pegar. Es la misma acción, nada más que aquí le voy a poner posición 2 y en vez de la caja de texto posición 1 es la posición 2, ¿no? Y listo. Ahora, ya que rescaté la posición 1 y la posición 2, tengo que pasárselo a mi método, porque lo está esperando. La posición 1, coma, la posición 2, ¿no? Pos 1, pos 2. Y listo. Eh, con esto básicamente quedaría ya el ejercicio, pero si yo lo ejecuto ahora, va a ser la acción, va a ser toda la acción, pero no me va a mostrar el resultado. ¿Por qué? Porque recuerden lo que les dije, ¿no? Cada vez que yo hago clic a un botón se desencadenan ciertos eventos, ¿no? Y bueno, aquí yo estoy programando estos eventos que se van a desencadenar. Primeramente, el primer evento es que se va a guardar el número. El segundo evento, bueno, los siguientes eventos vamos a guardar las posiciones. Y el tercer evento que se va a encadenar es que voy a llamar a mi método para eliminar rango. Y efectivamente lo va a hacer. Pero ¿en qué momento le estoy diciendo o le estoy especificando que me muestre el resultado? No lo estoy haciendo, ¿no? La máquina no es adivina. Yo tengo que especificarle qué es lo que quiero que haga. Entonces, yo quiero también que me muestre el resultado. Aquí, ¿no? Donde dice resultado y esta caja de texto grande que le puse, a ver qué le puse, es resultado. Por si no se recuerdan que se llama también su componente o qué nombre le pusieron, en unidad.h donde vimos ahorita, aquí también están los nombres que le pusimos. Por ejemplo, aquí tengo un edit que se llama el resultado. Y obviamente yo le puse ese nombre para ayudarme a mí mismo y hacerme acuerdo que ese es el componente donde voy a mostrar el resultado, ¿no? Y bueno, entonces ahí yo quiero mostrar el resultado. Entonces vamos a decirle que cuando apriete este botón como cuarto evento, quiero que me muestre el resultado. Text. ¿Y qué es exactamente lo que yo voy a mostrar? Recuerden que en eliminar rango lo que yo hice fue modificar n, ¿no? ¿Dónde está? Aquí está. Fue simplemente modificar n, porque no recibí ningún otro número. Trabajé sobre n, sobre mi atributo n que tengo acá. Y para rescatar n, recuerden que al principio hicimos dos métodos. El ingeniero le suele llamar set y get, pero recuerden que para nosotros le pusimos guardar n y obtener n. Guardar n es para guardar y obtener, bueno, para obtenerlo, ¿no? Para que quede más claro, ¿no? Entonces, para obtener esta n, voy a utilizar mi método obtener n. Y aquí lo que voy a hacer es a través de mi objeto, porque a través de mi objeto me comunico con la clase, num, voy a llamar a mi método obtener n. Y bueno, no recibe ningún parámetro, porque simplemente me va a retornar algo, ¿no? Si buscamos su implementación, obtener n, ¿dónde estará? A ver, entre los primeros métodos, aquí está, obtener n. Lo único que hace es que nos retorna n, nada más. Ya. Y ahora aquí, recuerden que yo les había dicho, ¿no?
que necesitamos hacer un parseo porque la caja de texto maneja texto y bueno, y esto lo acá básicamente son números enteros, de tipo entero, ¿no? Cuando queremos hacer esta acción de asignarle a una caja de texto, para mi sorpresa, para esta versión de Builder, en la versión 11 punto y tanto, no se hace el parseo correspondiente. Anteriormente en versiones antiguas, simplemente para que lo sepan, y si ustedes manejan versiones antiguas, igual para que sepan por qué les da error, ¿no? En versiones antiguas sí o sí se tenía que hacer el parseo correspondiente, se hacía a la inversa. Si aquí hacíamos de string a entero, aquí era de entero, que se hacía de esta manera, perdón, de entero a string. Fíjense que es distinto, ¿no? Es al revés y se hacía de esa manera. Antiguamente, en versiones antiguas, que no es mucha la diferencia, porque recuerdo que hasta la versión 10 puntos y tanto, incluso recuerdo que la versión 11.3, creo 11.2, 11.1, se seguía haciendo esto, pero tal parece que han modificado la versión, han, han mejorado eso, ¿no? Le han implementado eso en estas nuevas versiones y ya no es necesario hacer este parseo. Solamente es necesario hacerlo cuando queremos pasar de la caja de texto a algún otro tipo de dato numérico. Pero cuando queremos hacerlo a la caja de texto ya no es necesario. Automáticamente parece lo hace, ¿no? Pero si ustedes están trabajando con una versión antigua de Builder y bueno, y les arroja cierto error y no saben por qué, fíjense, ¿no? Puede ser que sea por esto, ¿no? Porque sí o sí necesitan hacer el parseo. Pero en este caso, como no es una versión antigua, perdón, es una versión nueva la que yo tengo, no es necesario hacer el parseo. Y bien, y ya con eso, fíjense, lo que hace el botón, cada vez que yo le dé clic al botón, se va a generar estos ciertos tipos de eventos. Lo primero que va a hacer, se va a guardar el número. Luego voy a guardar las posiciones, voy a llamar a mi método y les paso las posiciones y luego muestro el resultado, ¿no? A ver, vamos a probarlo cuántos errores nos salen. Parece que no hay error, parece. Vamos bien, vamos bien. Ajá, uno. Ya. Hay un problema, dice. C número natural no ha sido declarado. A ver. Ah, ya. No es C número natural. Es C. Es sin C. Ya. Ya, a ver cuántos errores ahora aparecen. Ya. No apareció ningún otro. Ahora vamos a probarlo. Uno, 2, 3, 4, 5. Si yo quiero eliminar la posición 2 y la posición 4, recordemos, ¿no? Las posiciones comienzan a contarse desde derecha a izquierda, desde el 5, 4, bueno, desde el 5 para hasta el 1, ¿no? En este caso 5 es la posición 1, 4 es la posición 2 y así, ¿no? Si yo quiero eliminar la posición 2 y la posición 4, me estaría eliminando el 4, el 3 y el 2. Y deberían quedarme simplemente 15, ¿no? Ahora vamos a ver, eliminar rango. Oh, perdón. Ya. Hay un problema, parece que me olvidé de cerrar algún tipo de bucle. Y bueno, si se preguntaban qué pasaba cuando ejecutaban un bucle infinito, eso es lo que pasa, ¿no? A ver, vamos a ver dónde estoy fallando. N entre 10, nuevo, múltiplo, eliminar rango. Mientras n sea mayor o igual que 0. N va a ser igual a n entre 10. Comparación de expresión de signos es siempre verdadero. Mayor o igual que 0.
A ver, pero si está bien esto. N es mayor o igual que C. Mientras N sea... Ya, a ver, vamos a ponerle mayor que 0. Por si acaso. A ver, vamos a ejecutarlo. 1, 2, 3, 4, 5. La posición 2 y la posición 4 deberían quedarnos 15. Eliminar rango. Ahí ahora sí. Ya, era eso. Debería ser nomás simplemente mayor que 0. Y bien, mayor o igual que 0. Sí, cierto. Ese sí es verdadero. Ok. Bien, entonces funciona el ejercicio, ¿no? Hasta aquí, compañeros, ¿tienen alguna duda, pregunta, consulta? Si yo quiero eliminar hasta la posición de la posición 1, me debería quedar simplemente el 1, efectivamente. Si yo quiero eliminar hasta la posición 2, debería quedarme simplemente 123, efectivamente. Hasta aquí, compañeros, ¿hay alguna duda, pregunta, queja, sugerencia? ¿No hay dudas, preguntas? Bien. Si no hay dudas, preguntas, compañeros, hasta aquí dejaríamos la clase de hoy ya. Sé que dije que íbamos a realizar 2 ejercicios, pero bueno, se nos fue mucho tiempo en ese ejercicio. Y bueno, vamos a continuar la siguiente clase ya. Esta grabación yo se la voy a dejar subiendo ahorita a YouTube y se las comparto por el grupo. Ya, de igual manera comparto la otra grabación que di. Bien.